matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estabais lejos, a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces nuevamente. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que puedas ayudarnos a entender esta palabra en esta noche. Que puedas enseñarnos sobre este tema número 15 que estamos estudiando, sobre cómo Cristo derribó la pared. Ayúdanos a ponernos atentos a tu palabra. Dame claridad a la hora de expresar tu verdad. Y que sea tu Santo Espíritu, oh Dios, acompañando cada palabra para llevarnos a toda verdad en el conocimiento de Cristo Jesús. Te damos gracias y te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Primer punto que vamos a hablar. Primero, que estábamos lejos de Dios porque estábamos lejos de Cristo. Estábamos lejos de Dios, hermanos. Pero ahora en Cristo Jesús, dice Efesios 2:13, estábamos lejos de Dios porque estábamos lejos de Cristo. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el apóstol en otra de sus cartas. Ya la hemos leído, pero es Gálatas capítulo 3, versículo 13. Siempre refiriéndose a este tema. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Amén. Léalo, hermano, con voz de todo. Gálatas 3, capítulo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No hay manera en la que un pecador pueda acercarse a un Dios santo sin ser destruido. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es tan inmensa y es tan poderosa que dice la Biblia que hubo una ocasión cuando Dios mismo le habla a Moisés y le dice: mañana estaré en la montaña. Dile a las personas, al pueblo, que no se acerque. Que si una bestia del campo se acerca a la montaña, va a morir. Y que si alguien se acerca, también morirá. La santidad de Dios es algo serio. Muy pocos de los atributos de Dios que nosotros leemos y estamos estudiando, a nosotros no se nos pide, por ejemplo, ser todopoderoso, ¿verdad? No ve en la Biblia que diga: pueblo amado, sé todopoderoso o sé omnisciente. Pero hay un atributo de Dios que sí quiere que nosotros procuremos a diario. ¿Cuál es, hermano? Ser santos como yo soy santo. Ser santos, porque yo soy santo, así como soy santo. Dios quiere que nosotros andemos en santidad, pero hay aquí un problema. Nosotros, a causa de nuestros pecados, estábamos lejos de Él. ¿Y quién subirá al monte de Dios y quién estará delante de su presencia? El limpio de corazón. El limpio de manos y de corazón puro. Ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, todos. Entonces partimos del hecho de que todos estábamos lejos del Padre. Juan 14:6. Juan 14:6. Estábamos lejos del Padre, o estábamos lejos de Dios, porque estábamos lejos de Cristo. Juan 14:6.
Me dice amén, el que lo tenga y lo lea con voz de trompeta. A ver, hermano Pedro. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Dijo, yo soy uno de los caminos. Yo soy el camino. Yo soy el camino, refiriéndose a que solo hay un camino. Y la verdad. Y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Segundo punto entonces. Cristo derribó la pared que nos separaba. Pablo está usando en este discurso, en esta carta de Efesios, una ilustración que es gráfica y entendible para todos aquellos que habían percibido o habían visto el templo de Jerusalén. Mira el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, Efesios 2:14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esta es una figura, hermanos, tomada del templo de Jerusalén. No sé si alguno ha estudiado esto o tiene una idea de cómo era el templo de Jerusalén, pero el templo de Jerusalén tenía varios recintos. El primer recinto era para los gentiles. El primer recinto, si alguien quería, algún gentil quería ir a adorar a Jehová al templo, no podía ir más allá de ese recinto. Ese lugar era el que era asignado para ellos. Habían anotaciones escritas en mármol, en diferentes métodos de escritura, que decía que si algún gentil osaba pasar de ese recinto hacia más adentro del templo, lo pagaría con su vida. Lo iban a matar. En el templo, además de ese recinto que estaba, había otro recinto anexo. Haga de cuenta y trate de imaginarse que el templo está hacia aquel lado. Pasando las puertas y el lugar donde se hacían unos sacrificios, el primer recinto, entrando hacia el lugar santísimo, el primer recinto era el de los gentiles. Anexo a el de los gentiles estaba el recinto de las mujeres. Pasando el segundo recinto de las mujeres estaba el de los israelitas. Todo aquel que fuera judío, y ojo, judío, no samaritano. Los samaritanos eran gentiles para ellos. Si ellos eran israelitas de cualquiera de las 12 tribus, podían estar en el tercer recinto. Había otro recinto, los sacerdotes, y ahí estaban los que impartían el pan, ¿verdad? Y las cosas así. Y había un último recinto que era el lugar de donde estaba el arca de la alianza, el lugar santísimo, el lugar santo. Ahora, Pablo le hace esta ilustración a los gentiles porque ellos entienden que como gentiles no tenían permitido adorar a Dios en el recinto de los israelitas. ¿Se acuerdan cuando les comentaba que los israelitas solían decir una oración? Los piadosos. Gracias, Señor, porque no soy gentil. Ni mujer, ni esclavo. Ahora, el judío tenía una prepotencia muy grande, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Para un israelita, el templo era el lugar donde se adoraba a Dios. Por eso para ellos, cuando Jesús les dice, ven a este templo, derribadlo en 3 días, levantaré uno nuevo. 46 años tardamos en levantar este templo y tú dices que en 3 días. Claro, para ellos era el becerrito de oro. Era el lugar donde Dios
Supuestamente era donde podían, solo ahí lo podían adorar. Quiero que entiendan esta figura porque de esto está hablando Efesios. Entonces el gentil que llegaba a adorar a Jehová no podía pasar de esa sala hasta ahí. Si pasas hacia allá, si pasas a esa pared, lo pagarás con tu vida. Este tipo de paredes eran más como celosías de mármol. Eran trabajadas, por supuesto, de una manera muy bella. El escritor historiador judío llamado Flavio Josefo se refirió a esto como que cualquiera que pasara al segundo atrio del templo moría. O sea que es algo histórico. Es algo histórico. Usted puede investigar sobre esto en las guerras de los judíos, antigüedad de los judíos. En 1871 se descubrió una de estas tablas que describía la amenaza de muerte para todo aquel gentil que osara pasar el atrio. Isaías 57, 19. Isaías, el profeta amado del hermano amado. Estoy en Isaías. Isaías 57, 19. Amén. Amén, hermano. ¿Quién no lee como de trompeta? Produciré fruto de labios, paz, paz a aquel que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Produciré fruto de labios, paz. Produciré paz al que está lejos. Ajá. Y al que está cercano. Yo lo sanaré, dijo Jehová. Entonces, punto número 3. Cristo derribó la pared que nos dividía e hizo un solo pueblo. Cristo derribó la pared que nos dividía e hizo un solo pueblo. Versículo 15 de Efesios 2. Amén. Efesios 2:15. No lo pierdan porque siempre volvemos a ese mismo texto. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Partimos del hecho primordial en que Dios está airado con el impío todos los días. Eso lo encontramos en Salmo 7:11. Ya usted lo ha escuchado, ya usted lo ha leído. Dios está airado con el impío todos los días. Entonces miren este cuadro. Está el templo donde se supone que hemos de adorar a Jehová. El gentil llega al templo y se da cuenta que solo puede llegar hasta cierta parte. Solo puede llegar al atrio de los gentiles. Él sabe porque el judío le dice: impío pecador, Jehová está airado contigo todos los días. Se lo repite cada momento. Y entonces el gentil se encuentra en una condición de: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo puedo volverme a Dios? Había un problema para el gentil. ¿Cómo derribar esa pared? ¿Cómo pasar al lugar santísimo? ¿Cómo llegar a la presencia de Dios? Sí, aquí hay una sentencia de muerte. Aquí hay una pared que me separa de Dios. Y quiero contarle una historia. ¿Cuántos de ustedes escucharon o conocieron el muro de Berlín? ¿Cuántos alguna vez escucharon alguna noticia del muro de Berlín? ¿Alguien? ¿Ustedes? ¿Alguien supo algo? ¿Qué saben del muro de Berlín? Dividía toda Alemania. Correcto. El muro de Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, tras finalizar, hubo una división de Berlín.
Berlín es la capital de Alemania. Hubo una división. Había 4 sectores de ocupación. Estaban los soviéticos, los estadounidenses, los franceses y los ingleses. Las malas relaciones entre ellos causaron que los soviéticos se quedaron en un lugar de Berlín y el resto de los aliados en otro lugar. Los estadounidenses, franceses y británicos en 1949 establecieron la República Federal Alemana y el sector soviético se declaró la República Democrática Alemana. Así que Berlín quedó dividida y se crearon 81 puntos de paso entre las dos zonas de la ciudad. Tenían que pasar por puntos de control. 81, digamos que era como que usted vaya para Bogotá, 81 puntos de aduana. Sin embargo, la maltrecha economía soviética y el hecho de que los que estaban en la parte de Berlín, gobernada o dirigida por soviéticos, emigraban hacia mejores lugares, dijeron los soviéticos, esto nos está perjudicando. Esto es un problema. La gente se nos está yendo, hasta los de más alto perfil. Los doctores mejor se iban para el otro lado. Los maestros se iban al otro lado. Y entonces dijeron los soviéticos, esto es un problema. A esto hay que ponerle solución. Y un día, como hoy, decidieron establecer un vallado. Y hicieron una división de alrededor de 155 kilómetros. Habían colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros que sirvió para dividir las dos Berlín, Berlín soviético y Berlín de los aliados. De los 81 puntos de acceso, cerraron 69 y solo dejaron 12 puntos de acceso. Era una ciudad grande y solo habían 12 puntos de acceso. ¿Qué sucedió? Bueno, con el paso de los años hubo muchos intentos de personas que querían cruzar al otro lado y mientras tanto el muro se iba edificando. Y el muro no era un muro como esa tapia que usted mira ahí. Medía de 3,5 metros a 4 y era fabricado de hormigón. En medio llevaba varilla y era fundido de una manera que en la parte de arriba no era como estas tapias que usted ve que las tapias aquí son cuadradas, ¿no? O rectangulares. Ahí era de una manera ovalada para que aquel que se quisiera tirar para pasar no se pudiera agarrar, sino que se deslizara. No solo pasó esto, hermanos. Resulta que para hacer más difícil el cruce de aquellas personas que quisieran hacerlo, establecieron lo que llamaron la franja de la muerte. Esto consistía de un pozo. Eso era un pozo que se había establecido y una alambrada para que las personas no pudieran pasar. Además de que habían puesto una vigilancia de 24 horas. Entonces ahí estaban los guardas, los perros, las luces, el foso de la muerte y el muro de hormigón. ¿Y cómo podían salir esos alemanes? Era algo muy difícil. Entre 1961 y el 89, más de 5,000 personas intentaron cruzar. Más de 3,000 fueron detenidas y al menos 100 murieron. Querían cruzar esa pared y era demasiado gruesa para atravesarla. Sin embargo, el muro cayó un día. Motivada por la apertura de fronteras entre Rusia y Hungría, en mayo de 1989, estamos hablando de casi 30 años, ¿no? Cada vez más alemanes viajaban a Hungría y se hicieron manifestaciones
y resulta que al final el gobierno de la República Democrática Alemana o los soviéticos que estaban en el poder decidieron abrir las puertas. No, que se vaya, hasta que se quiere ir, que se vaya. Y miles de personas agolparon los puntos de control y huyeron por su vida. Bendiciones. Todo este trajín, hermanos, duró más de 28 años. Personas que estuvieron separadas por más de 20 años porque no podían cruzar ese muro de Berlín que era demasiado difícil. Usted dirá, ¿y a mí eso de qué me sirve? ¿Qué me sirve saber que había un muro hace como 30 años, ancho y difícil, y esos hombres no podían cruzarlo? Ese era el problema de los alemanes. Pero le voy a decir una cosa. Usted tenía un muro de separación entre Dios y usted, que no se construyó con esas dimensiones, sino que era más ancho, era más alto. Y lo peor de todo es que usted todos los días le añadía alguna ringlera de bloques, porque todos los días pecaba. Entonces cada pecado que usted hacía era un bloque más, una ringlera más que le añadía ese muro de separación entre Dios y usted. El muro de Berlín era difícil de cruzar y sin embargo algunas personas lo lograron cruzar. Pero hasta el día de hoy no hay ningún impío que pueda llegar a Dios si no es a través de Cristo, el Cristo de las Escrituras. Solo Cristo puede hacer añicos esa pared que lo separa a usted. Imagínese ese cuadro, 4 metros de alto, hormigón, una fosa alambrada, y saber que la suya no mide 4 metros, mide 800 metros. Y aparte de eso tenían torretas con tiradores, los alemanes. Era terrible esto. Sí, todo, claro. ¿no? Si lo encontraban era un rifón, lo podían matar, y de hecho que murió gente. Y le echaban los perros para que se los comieran. También. Entonces la gente intimidada por el temor decidía vivir la vida que les tocaba. Hermanos, la pared que nos separaba de Dios ciertamente seguía en construcción. Era una pared demasiado grande y con medios humanos nadie la podía derribar. Aunque usted construyera un convento para niños de pobres recursos, aunque usted hiciera un hospital o le diera casa a los pobres, era como aquel día que les conté aquella escalera de las obras, que cuando llegó al cielo, él pensó, cuando me muera iré y subiré por esta escalera, y escuchó una voz que le dijo, cualquiera que subiere por otro lugar es salteador, y la escalera se destruyó. No pongas tu esperanza en las obras que hagas en la carne, porque ¿qué son las obras de justicia del hombre, hermano Miguel Ángel? Isaías 64:6 dice que las obras son trapos de inmundicia para Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora el gentil ya no tenía que ir al atrio. En cualquier lado lo podía hacer. Dice la Biblia que cuando usted cree el Evangelio de salvación, Efesios 1:13. Amén. Lean. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la ara de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pero en él, en Cristo, nuevamente vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otra parte la Biblia dice que usted ahora es morada
templo y morada del Espíritu Santo. Ahora el gentil dice, es cierto, la pared que me dividía de Dios, ya no tengo que ir a un templo para adorar a Dios. Esta pared fue derribada por la obra de Cristo en la cruz. Y al tener al Espíritu Santo, puedo alzar mis manos y adorarlo ahí donde estamos. Hermano, usted ha vivido toda su vida en el tiempo de la gracia. Usted no vivió en el tiempo del antiguo pacto, pero en el tiempo del antiguo pacto, usted no podía adorar en su casa. Estoy adorando a Dios, alabado Dios, Dios me está escuchando. Dios demandaba que usted lo adorara en ciertos lugares. Pero ahora en el templo, ¿se acuerda cuando dice la Biblia que cuando Jesucristo murió, se rasgó el velo? Se rasgó. ¿Qué significa esto? Había un velo que impedía que la gente mirara hacia el lugar santísimo. Cualquier persona que no fuera el sumo sacerdote y entrara al lugar santísimo, moría también. Por la misericordia del único que entendió fue David, porque él sí quería que lo matara Dios. Pero se rasgó. Y al rasgarse, si se rasgó y había acceso al lugar santísimo, ¿qué importaban unas cuantas paredes? Dios las hizo añicos en Cristo Jesús. Hermano, vivimos en un tiempo donde usted puede adorar a Dios donde usted se encuentre. Hemos mal utilizado aquel versículo, donde 2 o 3 estén en tu nombre. Entonces ahí está el Señor. Error. Con uno solo, la presencia de Dios se va a manifestar. Esto está hablando de la autoridad, de la disciplina. Dios está donde usted esté, porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Y si usted hoy, antes de acostarse, se quiere postrar delante de Dios y adorarlo, ahí lo va a adorar y ahí Dios lo va a escuchar, porque la pared que lo separaba de Dios ya fue derribada. Amén. Cristo es el precio de nuestra paz. Romanos 5:1. Amén. A ver, don Vidal. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el precio de nuestra paz. Nuevamente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Isaías, nuevamente el profeta amado del hermano amado. Isaías 53 del 3 al 5. Isaías 53 del 3 al 5, miren. Cristo pagó el precio de nuestros pecados, de tal manera que el muro que nos separaba de Dios fue destruido, fue derribado, fue hecho añicos a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Isaías 53, 3 y 5 al 5 dice, ¿lo tenemos? Amén. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, hay que volverse a Cristo, porque él en la cruz
cargó los pecados que nos condenaban a nosotros. Porque cuando posamos nuestra mirada en Jesús, tenemos vida eterna. Cuando creemos en Jesús, alcanzamos la vida eterna. Por último, Dios nos hace nuevas criaturas en Cristo. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta palabra nuevo hombre, cuando dice al final del versículo 15, dice para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta palabra nuevo es una palabra griega que se traduce kainos. Ustedes saben que el idioma griego es muy amplio, pero la palabra utilizada aquí es kainos. Esto se refiere a algo nuevo, aquello que no es acostumbrado o desusado, no en el tiempo, sino en forma, cualidad o ejemplo. Y se lo voy a explicar porque tal vez no me entendió lo que le he dicho. Kainos es algo nuevo que no ha sido usado. Kainos es algo nuevo que es desusado, que no es acostumbrado. Se lo voy a explicar con el ejemplo más fácil. Usted mira un palito de fósforo en una cajetilla nueva. Usted puede decir, este fósforo es nuevo, ¿verdad? Porque lo mira nuevo, ¿no? El palito está sin usar. Pero resulta que el palito ya existía. ¿Dónde existía el palito de fósforo? En el árbol que hicieron. En el árbol, correcto. Entonces, lo que quiere decir esta palabra nuevo es que su finalidad ha sido mudada o cambiada. Era un pedazo de árbol, ahora es un fósforo. Es algo nuevo, pero tiene una sustancia vieja. Ahora pregunto yo, ¿usted cuando llegó a Cristo, si usted usaba anteojos, ya no usa anteojos? Si alguno llegó a Cristo con los dientes flojos, ¿se le socaron las mandíbulas? No, mira. ¿Alguno que era muy bajito se hizo más alto cuando llegó a Cristo? Más grueso, sí. Nos engrosamos por el amor de Dios que nos sostiene y nos contenta. Hermanos, cuando llegamos a Cristo, ¿usted sigue estando en un cuerpo que se enferma o no? ¿Que se cansa o no? Pero resulta que su finalidad ha cambiado. Usted ahora es una nueva criatura en el Señor. Ahora usted ama la justicia que antes aborrecía y ahora aborrece el pecado que antes amaba. Hay temor ahora. Hay temor hacia el pecado, hay aborrecimiento hacia el pecado, hay temor hacia Dios, aborrecemos el pecado. Cuando Pablo dice, Dios ha creado de los dos, versículo 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos. ¿Está hablando de quiénes? De los judíos y los gentiles. De los judíos y los gentiles. Está creando de los dos un solo cuerpo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Y este es el problema. Muchas personas quieren que todos los judíos se comporten como gentiles. Y todos los gentiles quieren los judíos quieren que los gentiles se vuelvan judíos. Y los gentiles quieren que los judíos se vuelvan gentiles. Entonces no se trataba de esto. Hubo un famoso predicador de los tiempos de los apóstoles llamado Crisóstomo. Él resumió este texto de Pablo y le puso
esta idea. Dice que cuando Pablo se refería a ser un nuevo hombre de los dos, era como que usted tomara una estatua de plata, por un lado, tomara otra estatua de plomo, por otro lado, lo fundiera y le saliera una estatua de oro. La idea era que Dios les cambió. Al unirlos, lo hacía diferente. Ahora, el Espíritu opera en nuestras vidas de una manera tan sobrenatural que usted realmente no termina de entender, de saber cómo funciona su vida espiritual. Yo ayer le decía a una persona que estaba ahí cerrada en una argumentación, yo le decía, nosotros no sabemos a cabalidad cómo opera nuestra vida espiritual. Y antes que alguien me vaya a tirar una piedra, solo quiero decirles, cuando usted y yo pecamos nosotros o peca el Espíritu Santo. Pecamos nosotros. Nosotros, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Sí, ahí está. ¿Verdad que está? Porque él mismo inmediatamente le trae a usted Convicción de pecado. Pero lo que le quiero decir es que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y aún así nuestra naturaleza humana se inclina hacia lo que no le agrada a Dios, a menos que estemos fortalecidos en el Espíritu para decirle no al pecado. Pero es un hecho de que usted es perfectamente cristiano y peca a diario. ¿O habrá aquí alguno que no peque a diario? ¿Habrá algún mentiroso? Ninguno, gracias a Dios. El único cristiano que no peca es que se muere. Ese sí, pues ya se fue, ya está glorificado. Es el único que no peca. Cristo entonces nos reconcilió con el Padre. Cristo nos reconcilió con el Padre. Versículo 16 en adelante dice: mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esto es lo que Cristo ha hecho. Cristo es nuestra paz. Los judíos pensaban que la única manera de agradarle a Dios, de ganar el favor de Dios, era obedeciendo la ley. Pero a esta ley resulta que le pusieron un montón de ordenanzas. ¿Se acuerdan cuando le dicen los fariseos: tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Se acuerdan? Tú, ¿cómo es posible que sales a alguien en día de reposo? Entonces el judío pensaba que la única manera en la que usted podía ser amigo de Dios era guardando todos los mandamientos y todas las ordenanzas habidas y por haber que se inventaban. Pastor, hoy hablando de eso, hoy vino una muchacha que antes trabajó con nosotros y dice que el marido es cristiano y ellos van a una iglesia, y entonces dice que solo de mí se acordaba. Cuando llegó el pastor y le dijo: mire, hermano, usted no tiene que comprar falda porque usted no puede venir con pantalones a la iglesia. Solo y usted me acordaba cuando usted me dijo: esas son leyes de hombre, esas no son leyes de Dios. Porque Dios lo que le interesa es mi corazón y que entregue en mi vida, no como ando vestido. Muy bien. Sin embargo, Dios, claro, no se va a vestir ostentosamente, ¿verdad? Sí, no, por ahora le digo. Pero sí, ve. Entonces se hacen un montón de argumentación. Usted, si no usa falda, anda en pecado, hermano. Anda carnal. Pastor, que no se ponga para predicar una camisa y una corbata, no puede predicar en el altar. Como si la corbata santificara al predicador, ¿no? Como si la falda santificara a la mujer. Entonces hacemos leyes de hombre, y entonces en vez de acercar a Cristo,
legalizamos el acceso. Y somos como los judíos de antaño, fariseos, hipócritas, hablando de un Dios de amor, pero presentando un evangelio diferente. Y a vosotros, estando muertos en pecado en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando nuestros pecados, anulando el acta de decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz. El amor de Cristo mostrado en la cruz del Calvario ha sido tan grande, hermano, que usted y yo no lo vamos a entender ni por la eternidad. Por mucho que le demos vuelta al asunto, nunca lo vamos a terminar de entender. Solo que no nos explique cuando estamos al día. Cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. Pero cuando un hombre las reconoce, Dios las olvida. San Agustín. Qué lindo, ¿no? Cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. Y cuando un hombre las reconoce, Dios las olvida. Por eso es tan hermosa la gracia. Porque usted solo necesita creer. Y si usted cree en Jesús de las Escrituras, usted alcanzará vida eterna. Si no, por mucha obra humana que haga, solamente estará levantando un muro que lo separe más de Dios. Así que hoy tenemos paz para con Dios, porque Cristo fue el precio de nuestra paz. Y hoy podemos acercarnos a Dios, porque a Él le plació que así fuera. Así que no edifiquemos muros de separación entre Dios y nosotros. Y tampoco le pongamos muros a otras personas para venir a Cristo. Si ellos quieren venir a Cristo, solamente necesitan creer. Algo que me maravilla es que en el grupo de crecimiento, cuando llega este hombre que llega alcoholizado, nadie le ha dicho, sácate de aquí o vete de aquí porque estás ebrio. Más de alguno lo pudiera haber hecho, hermanos, en algún otro lugar. Pero nosotros entendimos que el pecado de él se puede percibir externamente. Pero muchos de nosotros llegamos a las iglesias con pecados aquí en nuestro corazón que eran más despreciables que eso. Y si a Dios le place salvar a ese hombre, aunque esté ebrio, la palabra nunca vuelve vacía. Así que no pongamos muros de separación entre Dios y los pecadores. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo añicos los nuestros. Dejemos de edificar muros, porque Cristo derribó la pared y Él es el precio de nuestra Paz. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, porque ciertamente, oh Dios, en tu palabra, en tu luz miramos la luz. Señor, gracias porque a través de tu escritura tú nos puedes iluminar y dar entendimiento sobre cuál es tu voluntad. Hoy podemos entender, hoy podemos ver que tú derribaste toda pared que nos separaba a través de Jesucristo, porque éramos enemigos tuyos. Pero a ti te plació perdonarnos, a ti te plació, Dios, que pudiéramos mirar a la cruz y pudiéramos ver el sacrificio de Cristo en ese lugar, y mediante el derramamiento de sangre alcanzar la remisión de nuestros pecados. Gracias. Ayúdanos a nunca tener un corazón altivo, sino a mirar al necesitado con misericordia, de la misma manera que tú nos tuviste misericordia y nos sigues teniendo misericordia. Ayúdanos a no levantar muros de separación, ni para nosotros ni para nuestros hermanos. Ayúdanos a amarlos, a amorrarlos, a estar pendiente de ellos y a cuidar de nuestra vida espiritual y recordar e interceder por los demás. Te damos gracias y te pedimos en esta noche que nos lleves en paz hacia nuestros hogares, porque escrito también está:
Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén.